Enrique, que aquí tenemos a un señor recién condecorado. Condecorado por nuestra querida comunidad. Señor. Es cierto, esa Bueno, medalla. con ese color moreno, No, o sea, probablemente él es moreno, delictivo. él es moreno. No tan moreno. Eso es de tomar el sol. Es del tenis, ¿no? Vamos a ver. A ver, señor Zapatero, el bueno. La Porque parte ya cuando genética, empezó, ¿no? ya cuando empezó la pandemia, aclaramos, Zapatero, el bueno. Que Sí, además siempre. hay que decir, ahora que ya oficialmente dicen que ha terminado, que nos ha acompañado, Enrique, Muchísimo. todo el tiempo de la pandemia y Sí, hemos señor. tenido la mejor información desde el Sí, principio. señor. Sí. Y además, siempre que le hemos llamado, ha Siempre, acudido inmediatamente. porque Nunca ha puesto una pega. la única Nunca. comunidad que siempre ha informado de lo que estaba haciendo ha sido Madrid. Y cuando sea, nosotros. cuando sea Claro. ministro de Sanidad, espero que siga haciéndolo y que siga viniendo a Sí, esta sí, sección. sí. Uy, qué coloradico se ha puesto. Bueno, para alusiones, lo de Sí, Moreno. a ver, No, bueno, mi segunda vida es el tenis. Y este Sí. sábado, yo con mi club, en mi club de juegos de campo, hemos ganado la semifinal al Club de San Martín de veteranos y estamos en la final del Campeonato de España. Y eso conlleva que hay que entrenar. Así que yo procuro jugar al tenis y eso fue el sábado que estuvimos ahí jugando y ganando. Así que parte de. Y luego que uno tiene así unos genes. Claro. Se pone Sí. moreno en cuanto le roza el sol. Así que No no es tengo ningún hemocromatosis, mérito. ni No es nada de hemocromatosis. No, seguro. No, no. ¿Y lo de ministro? ¿Qué? ¿Preparándose No, yo quizá? estoy trabajando en el Partido Popular, estoy encantado trabajando con mi jefa, Carmen Funes, de Secretaria de Asuntos Políticos. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahí es poner todos de nuestra parte, todo lo que la experiencia que llevamos acumulada en muchos años de práctica ¿Qué asistencial. preguntas de política? ¿Pero por qué haces No, eso? Es que pero no oye, ves lo que que ellos sí tienen que tenemos que contestar como preguntarle- políticos y quedan fatal. Porque es el Porque secretario tienen de que Salud decir Pública del Claro, banalidades. Partido. no, bueno, yo ya, para mí es mi ministro, o sea que no, yo ya le llamo a mi ministro. No yo. lo estropees, Enrique, No, que voy a que la estropear. política no es así, Cuando que luego salga sale Feijóo tendrá que mal. rodearse de los mejores. Miedo Vamos a me da, plantear luego alternativas- ovaciona a Petro. O sea, Plantear alternativas por el gobierno actual realmente. Tiene que en hablar aspecto de sanidad. por qué seguimos llevando las mascarillas y por Es qué... cierto. Esta es la gran cuestión. Exacto. ¿Qué pasa con los efectos, que además los hablamos aquí por primera vez? Yo recuerdo, me parece que fue Escudero, más político, pero que un día se le escapó. No sabemos, no nos han dado la secuencia del virus, eso lo hemos comentado también con Zapatero, y por lo tanto no sabemos exactamente las vacunas qué efecto tienen, porque las vacunas han funcionado milagrosamente en solo un año contra el virus, pero no sabemos exactamente la secuencia completa del virus y por tanto el efecto Pero verás, de verás las qué primicia te va a vacunas. dar Antonio. A ver, Bueno, a ver, en relación con las mascarillas en hospitales, que yo vengo con la mascarilla de mi hospital, ya en septiembre del año pasado el CDC americano dijo que no tenía sentido el ponerse la mascarilla. Tengo en el hospital hay una parte asistencial directa, pero mucha de la actividad que tenemos en el hospital es en despachos o en reuniones, tal, y no tiene sentido, ¿no? El CDC dijo ya en septiembre del año pasado que realmente no tenía mucho sentido ponerse la mascarilla, incluso para ver pacientes, solamente para ver pacientes con infección respiratoria. Pero hay dos trabajos recientes del último mes. Uno está hecho en un hospital de Londres, el St. George, y otro en un hospital, el Mass General, en Boston. Y los dos concluyen que el uso de mascarilla en el hospital no disminuye para nada la transmisión ni la posibilidad de coger infección por coronavirus. Por tanto, la conclusión de ambos estudios es que la mascarilla en hospitales, que todo el mundo tiene mucho en el hospital, Nada. no aporta prácticamente nada en lo que se refiere a la transmisión del virus. Pero no te digo ya, por ejemplo, en farmacias. Cuando vas a la farmacia a retirar la medicación. bueno, hasta en los Entonces, taxis, hasta hace 2 semanas. entonces yo creo que en la situación actual, que después de un retraso notable, la OMS decidió hace 2 días acabar con la emergencia sanitaria. Eso es. Yo creo que ahora mismo creo que sí que hay que seguir pendiente de los pacientes vulnerables, fundamentalmente mayores o pacientes con inmunodeficientes, pero para el resto de la población yo creo que se puede desaconsejar con tranquilidad el uso. Y mira, y te voy a decir porque, como decía el doctor de la Morena, hay un compañero mío que estaba en el comité de expertos de la Comunidad de Madrid, el doctor Juan Emilio Losa, que es infectólogo en el Hospital de Alcorcón, que me iba pasando desde agosto del año 20 cómo está el estado de anticuerpos de la población. Entonces, A ver. voy a dar datos importantes. Es una primicia. Es un estudio que se hace una muestra que es siempre la Sí. misma, no es un estudio así aleatorio, pero el 99% de la población madrileña tiene anticuerpos anticoronavirus. Voy a dar un dato más. El 99%. 99%. Y un dato más. Sabemos ahora, porque ahora se puede diferenciar mediante estudio serológico, si lo que tienes es anticuerpos por haber tenido por la vacuna o anticuerpos por haber pasado la infección natural, porque produce anticuerpo diferente. El de la vacuna produce anticuerpo antiproteína S, Sí. y el de haber pasado la infección natural se llama antinucleoproteína, anticuerpo antinucleoproteína. Un 35% de la población de Madrid tiene anticuerpos de haber pasado la infección. Yo creo que se pueden ya hacer algunas cábalas de que entre el 30 y 40% de la población española ha pasado la infección.
Y este dato es importante porque lo que sabemos hoy por hoy es que la suma de anticuerpos de infección natural más infección, porque la vacuna te da una respuesta inmunitaria muy potente. Y ese es el contexto en el que yo creo que ahora mismo... Bueno, eso también, perdona Antonia, eso demuestra la importancia de la vacunación que ha tenido, porque estamos hablando de que 2/3 de la población han conseguido los anticuerpos con la vacuna. Sí. Es decir, que si no estaríamos en una situación pues mucho peor. No, las vacunas, la verdad es que el efecto que han tenido, hay trabajos ya publicados, el Lancet publicaba que a nivel mundial las vacunas habían ahorrado 20 millones de vidas, ¿no? Es decir, de muertes, perdón. Es decir, yo creo que las vacunas, si se hicieron pronto, han sido un elemento fundamental para estar como estamos ahora, ¿no? Bueno, ¿qué pasó realmente en Wuhan? Porque en este libro, yo en La Vuelta al Comunismo, yo saco las fotos de los mártires, porque fueron mártires, los médicos, los doctores, que en el año 19 declararon públicamente lo que estaba pasando en sus hospitales. Bueno, algunos los mataron, a otros los hicieron desaparecer, pero la mayoría murieron o fueron asesinados. Alguno murió por el virus o lo mataron antes de que muriera, pero ya contagiado con el virus, cuando no había manera, y el gran problema fue el silencio. Se llama COVID-19 porque empieza el 19 y además recuerdo que en esa época se negó que fuera el virus chino. Yo recuerdo cuando el profesor, el doctor Stegman de Vox, también el representante del PP, que no recuerdo quién era, y el de Vox, los tres, en enero de 2020, le preguntan a Sánchez, ¿qué va a hacer contra el virus chino? Lo primero que hizo fue negar que el virus fuera chino. Y luego que no había para tanto. Y luego que había que ir el 8 de marzo a lo que se convirtió en el infectódromo y una calamidad. Y luego ya directamente atacar a Madrid, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy? A ver, lo que sabemos de lo que pasó en Wuhan, nosotros hemos escrito un artículo recientemente. A ver, primero, los coronavirus es un grupo de virus que conocemos de hace ya muchos años. Es un virus que afecta fundamentalmente a animales, aves fundamentalmente, por eso se llama zoonosis. Ya en los años 30 se vio que tuvo un efecto devastador en una granja de aves de corral, que acabó con prácticamente todas las aves de corral, los pollos que había allí. En los años 60, avanzados 60, ya se vio que entre el 15 y 30% de los catarros que tenemos los humanos en invierno eran por coronavirus. Y el primer susto gordo nos lo da en el año 2002, cuando hay un tipo de coronavirus que produce una infección mucho más grave con mortalidad de casi el 10%, precisamente en China, la ciudad de Guangdong, que produce. Y luego hay un brote en el Oriente Medio del MERS, que es el 2010, donde también tiene una mortalidad del 30%. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabemos hoy del origen del coronavirus? A ver, en medicina las casualidades o coincidencias no nos gustan mucho. En Wuhan, donde se describen los primeros casos, en el año, a finales de los 50, se instala un laboratorio de microbiología, el laboratorio de microbiología de Wuhan, que fue adquiriendo competencias según pasaron los años. En los años 70 se convirtió en el laboratorio de virología de referencia de la zona sur de China, y en el año 2015 se instala dentro de esas instalaciones, que son instalaciones grandes, se pueden ver las fotos en internet, un laboratorio de alta bioseguridad, nivel 4, es el nivel más alto que hay en el mundo. En el mundo hay como 30-40 laboratorios de bioseguridad. Quiere decir que se trabajan ahí con virus y con sustancias que pueden ser peligrosas. Con armas biológicas. Bueno, de hecho lo que estaban trabajando, porque hay un trabajo en el 2015, ese laboratorio está dirigido por la doctora Zhengli, que es la que secuenció el mRNA en enero del 2020. En el año 2015 publican lo que ellos llaman un virus quimera, que es la fusión de dos tipos diferentes de coronavirus, probablemente para trabajar, buscando vacunas o para atenuar porque los daños que se han producido por lo de Guangdong. Por lo de Guangdong, probablemente porque había producido una mortalidad alta. Pero un laboratorio de bioseguridad nivel 4, si han estado en algún laboratorio de estos, los niveles de seguridad son puertas que se abren, puertas que se cierran, limpieza, ducha, es decir que si alguien comete un pequeño error en ese sentido, el virus con el que se está trabajando puede salir. Generó mucha polémica que en el 2015 se cree este virus quimera, este virus que se llamó en el 2015 el virus quimera, ¿no? Y en el sentido de lo que decías, Federico, en el Wall Street Journal, en mayo del 21, publica que al menos 3 trabajadores que trabajan en el laboratorio de Wuhan, en septiembre del 19, habían tenido un cuadro clínico que era absolutamente compatible con la neumonía por coronavirus, unos meses antes de la comunicación. Ahí hay unos aspectos claves que no tenemos respuesta por hoy. A ver,
La secuencia del virus, el mRNA, que se secuenció en este laboratorio de Wuhan, no coincide al 100% con ninguno de los virus aislados en los murciélagos, porque habitualmente es la especie en la que está estos virus. Ha llegado a un nivel de similitud del 96.1%. Eso parece mucho, pero el 96.1% en lo que se refiere a secuenciación de RNA es Tiene poco. que ser el 100. ¿Vale? Tiene que ser el 100. Segunda cuestión, ¿cuál ha sido el animal, el vector? Porque es una zoonosis que afecta a un animal y ese animal lo va a transmitir al ser humano. Se le condenó al pobre pangolín, se han buscado muchos más mamíferos intermedios, perros, etcétera. Pero se han hecho estudios en esos animales, se han hecho anticuerpos y no han podido tampoco ver en ninguna raza de estos animales cuál realmente puede ser el animal intermedio. O sea, que es de transmisión humana clarísimamente. No digo humano, digo lo que no hay respuesta es de dónde ha salido, es decir que el origen del virus no parece que sea natural en el sentido de que sea un murciélago que se infecta, como pasó, porque en el caso del SARS fueron los murciélagos, el murciélago en herradura, se llamaba la subespecie del murciélago, y en el caso del de MERS era otro murciélago que infectaba a los dromedarios, y era el dromedario el que lo transmitía al ser humano. Hacía falta un contacto mucho estrecho, no era tan transmisible como este COVID-19. Entonces, cuestiones que no están resueltas. No está secuenciado al 100% en ningún animal, en ningún mamífero ni ave, el virus. Segunda cuestión, no está claro cuál ha sido el animal intermediario, ¿no? Por tanto, lo que no sabemos es el origen de dónde parte el coronavirus, el SARS-CoV-2, es lo que no se sabe. Luego ya que los casos se producen todos en el mercado de Wuhan, eso está claro. Es decir, que eso ha habido expertos internacionales que han ido allí a revisar y han podido detectar. Sí, pero ya estaba. Así que el tema es que ya estaba. Entonces, ¿de dónde sale? Entonces, la cuestión es que si ahora uno tuviese si es un origen natural, como fueron los casos previos de que hubo en el 2002 y 2012, o si es un escape del laboratorio, yo creo que eso no hay respuesta. Y para tener una respuesta haría falta la colaboración del gobierno chino, que no ha colaborado absolutamente nada en toda la pandemia. Por todo, hace muy poco, antes has citado el caso del Wall Street Journal, que hablaba de los que estaban trabajando allí, lo desarrollaron aproximadamente. Pero por la no respuesta del gobierno chino hace apenas 2 meses, Biden, que había negado lo que había dicho Trump, que eso era responsabilidad del gobierno chino, que había ocultado durante algún tiempo. Algún tiempo fueron sobre todo los viajes del Año Nuevo chino, que fue lo que lo expandió por todo el mundo. Los chinos viajan, y hay muchísimos millones de chinos en la diáspora, que habían concluido que su origen era el laboratorio militar o de biología avanzada, como se le quiera llamar, de Wuhan. Pero esto dicho ya por la Casa Blanca, corroborando lo que la Casa Blanca había dicho 2 años antes. Incluso cuando había hecho Trump un viaje con Xi Jinping, dándose el pico, etcétera. Es decir, no sabemos lo que es, pero que lo que nos habían contado era mentira y que los chinos siguen sin contar la verdad, eso es así. No lo van a contar, yo creo, porque han pasado 3 años y no hay ninguna evidencia que lo vayan a contar. Por tanto, yo creo que ese es un aspecto, a mí me parece... Salvo algún disidente, quizás... ¿Y ayudará a secuenciarlo? ¿Ayudaría a esas personas que todavía tienen síntomas a solucionar lo que está pasando? Bueno, a ver, el nivel ya de variantes, ya de subvariantes, yo creo que ya hasta hemos perdido, yo procuro estar un poco al día, pero yo creo que ya eso ha perdido interés. Lo que sí, porque yo creo que esto, que desde el principio decíamos que esto es una pelea entre un virus que intenta hacer daño y un sistema inmunológico que se defiende. Entonces, con datos que os he dado de anticuerpos, claro. La vida está en una vida prácticamente normal. Yo llevo en el hospital casi 7 meses. Bueno, prácticamente normal, pero hay mucha gente que tenemos secuelas del virus. Sí, eso vamos a hablar luego del long COVID, no diferente. Pero yo en el hospital, en personas sin problemas de inmunodepresión, no he visto una neumonía por COVID en los últimos 7 meses. Así que es que no se ven. Sí, yo me refiero a eso, al COVID permanente, a esos dolores, esa es una cuestión que yo creo que también hace falta. Es decir, probablemente las secuelas del COVID, eso va a tener más cola, porque durante más tiempo se ha hablado del exceso de mortalidad que ha habido por el coronavirus. A ver, en medicina sabemos que donde ha habido infección, queda inflamación. ¿Vale? Este virus tenía especial tendencia por infectar la pared tanto de venas como de arterias, es decir que ha habido una incidencia de cardiopatía isquémica, de ictus en relación con el coronavirus. Entonces, parte de ese exceso de mortalidad
que ha generado la pandemia, yo creo que en parte se explica por la incidencia mayor de enfermedad cardiovascular, tanto coronaria como cerebral. Es decir, que probablemente eso son secuencias puramente cardiovasculares, pero también el virus, y eso ya está constatado a nivel de sustancia blanca cerebral y de otros sitios, produce alteraciones en la mielina y eso son secuencias que van dejando, ¿no? Es decir, que yo creo que el virus es verdad que deja secuencias que van pasando los años. La mielina que afecta a toda la mielitis en los músculos. Toda la transmisión neurológica del nervio y del sistema nervioso central va mediada por la mielina. Y eso es cuando te joroba y te duele cuando andas o tienes, pues eso, que te cuesta andar lo que antes no te costaba. Y además que no hay manera clara. Es verdad que el ozono favorece precisamente, digamos, la normalización de la mielina. En medicina científica no hay. Es decir, en esto también del COVID hay que recordar, bueno, muchas veces nuestras peleas eran porque te llegaban de muchos sitios que había remedios mágicos para curar el coronavirus y eso... No, esto es incluso al margen del coronavirus, ¿eh? Y entonces, en ese sentido yo no he leído nada que favorezca el uso del ozono para el long COVID o para secuelas de desmilitación en consecuencia del coronavirus. Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas. Recuerden que si tiene mucho colesterol, Divecol. Divecol Forte, 2 cápsulas antes de acostarnos, de Parafarmacia Mundo Natural, y decirle que tiene las puertas abiertas el profesor Zapatero siempre que quiera venir a explicarnos. Aunque no sea ministro, casi si no es ministro mejor. Bueno, los ministros se malean mucho. No, pero lo que va a ser bueno es que mañana va a ir a ver al Madrid. Mañana hay que ganar al City. Bueno, Federico. Es el mejor equipo de Europa. Solo hay uno que le puede ganar, que es el Madrid. Y lo que es bueno es que está ejerciendo la sanidad en un hospital público de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Para ayudarnos. Bueno, todos mis puestos en mi vida, lo más orgulloso soy médico del sistema sanitario público madrileño desde hace 40 años. Y estoy encantado de serlo. Y también ser profesor de universidad en este caso pública, Rey Juan Carlos, donde ellos hacen una labor fantástica. Eso me satisface mucho. Muchas gracias. Bueno, y encima gana el tenis, en fin. Estamos en la final, habíamos ganado, pero vamos a por ello. Hacemos pausa brevísima y con Alberto Fernández en la sección de gastronomía. El menú de la corte de James. Que será todo vegano. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.